déjeme le digo otra cosita. Estamos comenzando la semana de la pasión de Jesús. Sí, esta semana es una semana en donde Dios decidió mostrarnos su amor. Sí, la Biblia dice que en esto mostró su amor a nosotros, Dios a nosotros, en que Jesús dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos. Eso está en Romanos 5:8. Y dice ahí que cuando éramos sus enemigos, Él decidió morir por nosotros. Pues la Biblia dice que si Dios dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos, entonces nos dio salvación por su muerte, ¿qué no nos dará a los que ya somos de Él, a los hijos de Dios, cuando ya no somos sus enemigos, sino que lo hemos recibido como Señor y Salvador, ahora somos sus hijos? Imagínate lo que nos va a dar con su vida. Entonces es en verdad grande si lo piensas. ¿Cómo está eso? Lo que vamos a ver hoy es la entrada triunfal a Jerusalén. Esto es Jesús. Durante toda su vida estaba esperando el momento. Sí, muchas veces dice, mi hora todavía no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado, pero luego llega su hora. Sí, y comienza con la entrada triunfal a Jerusalén. Esto es públicamente Él decide, él toma la acción de decir quién es Él. Sí, y la gente, la cosa pues en la Biblia, lo que está pasando acá es que la gente lo reconoce cuando Él viene, porque era una profecía que estaba anunciada que iba a entrar triunfante en un burrito, dice ahí un pollino, hijo de una burra, de una asna. Entonces, cuando Jesús entra así, la gente lo reconoce, tiende sus mantos, tiende palmas, sí, y verdaderamente eso tiene significado solamente al reconocer o al entender nosotros que lo que está pasando es que la gente entiende que Él es el Mesías, pues, que Él es el Hijo de David que viene llegando a Jerusalén triunfante. El problema que tenemos que pensar nosotros es de que una semana después, aquí le dicen Hosana, bendito, Hosana es Dios salva en el cielo. Sí, Él es el que tiene el poder para salvarnos. Ahora, una semana después, la gente está gritando, crucifícalo, crucifícalo, porque ¿por cuál razón cambió todo en una semana? Y es que Jesús no vino, como ellos lo estaban esperando, a derrocar al gobierno romano y luego darle la libertad a la gente, sino que Él vino por otra razón, nos dio libertad. El verdadero triunfo no verdaderamente fue en la entrada triunfal a Jerusalén, sino que fue en la cruz, donde nadie pensaba que Él había ganado. Sí, aún el diablo pensaba que Él había triunfado. Dice en Colosenses 2, dice que Jesús vino y ridiculizó a nuestros enemigos, que era el diablo, la muerte y el pecado. Sí, ahí es donde triunfó. Y nosotros, yo creo, hermanos, que tenemos que tener conciencia de estas cosas. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para estar con Él. Sí, Él nos eligió de entre el montón y nos llevó a su presencia. He estado pensando, estamos yendo, no sé si usted esté yendo por a través de la Biblia, como yo estoy haciéndolo, 4 capítulos cada día de la semana y 3 capítulos los sábados. Y al final del año leímos toda la Biblia. Yo lo he hecho unas 4 veces con la iglesia, y yo no sé si usted lo esté haciendo, pero estamos terminando Reyes. Y cuando comenzó, digamos, la época de los reyes, es cuando Dios eligió un rey, ¿verdad? Porque no tenían rey, ni jueces. Entonces eligió a Saúl. Sí, el pueblo lo eligió, luego Dios dijo que sea Saúl, y lo ungió, ¿verdad? Enseguida de esto, Saúl la regó. ¿Se acuerda de eso? La regó porque fue en lugar de destruir a Amalek, nada más lo agarró preso y se llevó los bienes, digamos que las ovejas gordas y todo esto. El problema con eso es de que Dios le había dicho a Saúl, le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que destruyera por completo, que no dejara nada. Sí, ahí le va lo que estoy diciendo. Así comenzaron los reyes. Empezaron a venir, muchos reyes vinieron de ahí para acá. El problema que yo quiero decirles es que Samuel ungió a Saúl. Saúl no era nadie, no era, digamos, no era político, era una persona, era un joven, ¿verdad?, que andaba buscando unas burras. ¿Se acuerdan ustedes? Uno andaba buscando unos animales, y Dios lo hizo rey de Israel. O sea, le dio esta potestad. Cuando él fue rey, cuando Saúl fue el rey, y venía del triunfo de los amalequitas,
él tenía toda la autoridad, dice que fue y formó un altar, un monumento, pero para su gloria de él. Fue y formó un monumento, toda la gente estaba enfiestada y le decían que él era el importante y todo esto, y él todo esto lo recibía. Y Samuel, el profeta, quien ya no era, digamos, enfrente de los hombres, Samuel ya no era nadie, porque el rey era importante. Sí, ahora Samuel se había quedado, digamos que en su templecillo por allá, siendo pobre, ¿verdad? Él no triunfó y el rey se le olvidó Samuel. Tengo un punto, ¿ok? Para llegar. Samuel fue viejito como estaba seguramente. Entonces oyó el bramido, como se le llame, de las ovejas. Y entendió que estaba preso el rey. Entonces se metió entre todos, un viejillo, digamos, completamente inaceptable enfrente del rey Saúl, y le dijo en voz de regaño: ¿qué hiciste? O sea, Dios te dijo que mataras todos los animales, y yo oigo que están bramando los chivos y las borregas y todo. Y Saúl dice: oh, no te preocupes, es que le hice caso al pueblo, yo soy el rey. Sí, estaba la gente oyendo todo esto. Y él dijo: no, Dios te dijo que mataras todo y también al rey. Oh, no, es que lo malo detuve porque la gente lo quería ver. Y como quien dice que el rey yo lo quiero ver allí amarrado en mis pies, es lo que hice. Sí, y Samuel, con toda la autoridad de Dios, le dijo: no, es que Dios te ha quitado el reino aquí ahorita mismo, porque no entendiste nada. Y ahí les va mi punto. Usted y yo somos Saúl. De la nada, por ningún motivo, Dios nos dio el ser hijos del rey, el estar sentados a su mesa, el ser sus hijos, el ser de él. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sí? No llegamos a ser los hijos de Dios que somos por algo que hicimos. Pero cuando ya tenemos el lugar, tenemos que cuidar el lugar, ¿no creen? ¿No creen que tenemos que tener este lugar apreciado y no olvidarnos de quién nos dio este lugar como lo hizo pues Saúl? Obviamente que es tan claro. Samuel todavía tenía la autoridad de Dios, porque Samuel realmente no tenía ninguna autoridad, era Dios, y Dios tenía la autoridad sobre Saúl, y a Saúl se le olvidó porque era el rey, porque todo el mundo le hacía reverencia. Sí, yo digo que si uno de nosotros ora por alguien que está enfermo, o Dios te sana, o te da un buen trabajo, y te olvidas de Dios, o llegas a la iglesia bien perfumadito y dices: yo soy de Dios, pero luego en medio de una fiesta de tu casa, de tu familia, te dicen: pues porque tú eres el cristiano aquí, a ver, haces una oración aquí con la gente, y luego ves que tu tía te voltea a ver y ya va a empezar me choca. Y luego tú sientas la mirada de la gente que te está poniendo ahí en el lugar del santurrón, y te olvides de quién eres. ¿Tiene sentido eso? Si nosotros no sabemos quién nos trae y de quién es todo esto, vamos a quedarnos chiquitos así. Tienes que sentirte avergonzado de no tener a decir, de no exponer el que te dio el lugar que tú tienes, por cual quien te reconoció. Porque aunque la gente lo vea chiquito, está sobre todo todavía. Está en el trono, Él es Dios. No es un Dios hecho por nosotros, fabricado por nosotros. Dios no pasó a ser por nuestra fe. ¿Se entiende eso? Nosotros pasamos a ser por nuestra fe. Hoy estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente pensaba que Él era el rey y lo reconoció como rey. Y luego no era el rey que ellos querían, pues. Y ahora lo quisieron crucificar. Dice en un versículo que voy a leerles, que es todavía de lo mismo que estamos hablando, pero nomás para... Ahorita ya me voy más rápido, ok. Es en Marcos 11 del 9 al 10, dice:
Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto era Jesús, era el Mesías. Dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Sí, esta obviamente cuando hablaban de Hosana era salvación. Y cuando hablaban del reino de David era el reino eterno. Sí, de ahí venía el Mesías. Ahora, Jesús fue reconocido como el rey Mesías que venía a salvar al pueblo. Y luego no lo hizo y lo mataron. Y vamos a hablar de eso. Vamos a ver. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, para entender esto, para cachar, Señor, qué es el plan que tú tienes en todo esto. Y ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos para que el lugar que tú nos has dado, en esa misericordia y dulzura con la cual nos tratas, la valoremos, la tengamos, nos la pongamos, Señor, y ahora la defendamos. Envíanos a nosotros. Aquí estamos para servirte, Señor. Eres tú nuestro Rey. A ti la gloria, a ti el crédito. Nosotros somos tuyos, te pertenecemos, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Ojalá y que con este estudio de alguna forma recibamos al Rey que viene. Recibamos al Rey verdadero, a Jesús. El que viene en un burrito, sí. De repente el burrito puede ser dos cosas. Puede ser humildad y puede ser el que él es dócil, la nobleza, pero también el burrito anuncia poder, porque es en donde los reyes viajaban. Y esto es, él tiene toda la paz, no necesita venir en guerra, él viene en paz, porque es el rey. Entonces nosotros tenemos que ver esas cosas y ver, yo creo que este día tenemos que meditar en esas cosillas, ¿sí? ¿Qué lugar tenemos? ¿Qué lugar Dios nos dio? Y si vamos a defender ese lugar o simplemente vamos a poner el título en nuestro buró y decir: oh, nosotros somos aunque nadie sepa. Sí, tiene que ser notable, como Samuel. Yo me pongo en el lugar de Samuel. Samuel se metió entre toda la multitud que no le importaba a nadie quién era él. Sí, y él dijo: Dios te quitó el reino hoy. ¿Te imaginas lo que la gente volteó a ver al rey? Y el rey sabía que Dios lo había puesto ahí, pues de la cosa, de que no podía negar a Dios, porque Dios lo había puesto ahí y la gente también lo sabía. Y ahora este hombre insignificante va y le dice: Dios te quitó el reino hoy por desobediente. Pero a Samuel no le daba pena, porque Samuel sabía quién era. Y tenemos que saber nosotros quién somos. Así comencé. Voy a leer este pedacito. Dice, puse el resumen, pero hay unos versículos ahí. Así vamos a empezar. En el nombre de Jesús. Dice: esto hemos estudiado. No sé si usted también se ha dado cuenta de esto, pero empezamos, ya tenemos 3 semanas hablando antes de la última semana de Jesús. Paramos Apocalipsis por ya casi un mes. Sí, y empezamos a hacer estudios antes de esa semana, antes de que llegara la Pascua, digamos. Y ahora sí, dice, hemos estudiado esto. Primero, por Jesús Dios nos aceptó en el cielo antes de la creación. Esto es, antes de que Dios creara cualquier cosa, Él pensó en nosotros, en darnos salvación. Y luego cuando nos hizo ya con la salvación dada en Jesús. Todo aquel que crea. Jesús dijo, es la gloria que tuve antes de que todo existiera. Entonces nosotros somos salvos por Jesús antes de que fuéramos mundo, antes de que fuéramos hechos. ¿Okay? Ese es el plan de Dios. Y ese fue un estudio que hicimos. El 2, murió y resucitó por ti y por mí. Y nos quitó el pecado y nos dio vida eterna. Esto es, una vez que los hombres nos dimos cuenta a través de muchos años, sí, que nosotros no podíamos salvarnos. El plan de Dios era que no nos salváramos, pero que entendiéramos que necesitábamos a Él para que Él viniera y muriera por nosotros, porque nuestra vida pecaminosa no cubre, no es suficiente para el precio del pecado. ¿Se entiende eso? Si el pago del pecado es muerte, porque tu vida no vale lo que cuesta tu pecado. Ponlo así, tu pecado es más caro que tu vida, de acuerdo a Dios. No sé si se entienda eso, pero no podemos pagar por nuestro pecado. Entonces tuvo que venir uno completamente inocente, que nunca había pecado, y luego morir. Sí, y solamente Dios puede hacer eso, porque Él puede otra vez volver a vivir cuando ya pagó nuestro pecado. Ojalá que se vaya entendiendo, porque esos son los pasos que hemos estado siguiendo antes de llegar aquí. El 3, otro estudio que tuvimos. Ahora tenemos esta nueva vida en Cristo, que fue el último estudio que tuvimos.
Aún los hombres sin pendiente, sí, aunque sabemos eso, ahora tenemos la vida en Cristo, ya no somos nosotros, como Pablo dijo, ya no yo, pero Él en mí. Si ahora tenemos la vida en Jesús, caminamos con Jesús, el Padre nos ve con la cara de Jesús, todo es en Jesús y ahora tenemos vida eterna y somos de Él, como acabamos de decir, hay que tomar nuestro lugar, somos Samuel. Sí, ya no somos Saúl, somos Samuel, en Él tenemos la vida, en Él valemos, en Él Dios nos ama, ¿okay? Dios nos recibe. Somos aceptos ante Él ahora. Aún los hombres sin pendiente de conocer cómo aparecieron aquí, o para qué aparecieron aquí, o aún si esta vida tiene algún propósito para algo. La humanidad entera ahora no le interesa de dónde viene ni a dónde va. Es curioso porque nos decimos inteligentes y los más inteligentes, o sea, no se ofendan, pero hay unos que fueron son científicos, ¿verdad? Que en cuanto a la ciencia, en cuanto a la física y química, saben más que nosotros. A lo mejor hay alguno que sabe mucho de ustedes, ¿verdad? Pero la ciencia, me refiero a que el mundo entero en general no quiere saber de dónde viene y no quiere saber a dónde va. No les interesa si hay un propósito de estar aquí. Saben que no es normal. La misma ciencia sabe que no es normal decir, nosotros aparecimos y luego vamos a desaparecer. Saben que no es normal porque dentro de el que somos, dentro de lo que estamos, sí, hay átomos, hay células, hay las leyes de la gravedad, las leyes de la física, sí, la matemática está en todos lados. Sí, si estuviéramos un poquito más cerca del sol nos quemaríamos, si estuviéramos un poquito más lejos nos desapareceríamos, congelados. Y estamos tan regulados en este sistema, digamos, universal, sí, que el pensar que estamos aquí por casualidad es más tonto que pensar que alguien nos hizo con un propósito. Sí, la mera verdad, hermanos, es de que nosotros tenemos que tener conciencia, sí, que estamos aquí con una cosa, por una razón, sí, y que esa razón tiene más sentido cuando Dios nos explica que nos hizo para su gloria y que todo lo hizo con un plan perfecto. Sí, tiene más sentido eso que pensar que estamos aquí por casualidad. Ahí te va. La gente se le olvidó. Bueno, a algunos les basta con oír la opinión de la ciencia que dice que un polvo, y esto es de verdad, les prometo que estuve viendo, revisando, sí, y esto es lo que la ciencia dice. Y voy a ir rápido a través de esto, pero me gustaría que lo vaya pensando. La ciencia dice que somos un polvo cósmico, eterno, que no tiene creador. Entonces, este polvo cósmico apareció de la nada. Sí, apareció en ningún lado, no hay una razón de que este polvo cósmico estuviera allí. Se creó solo, de acuerdo a la ciencia. Y apareció pues de la nada. Y en un momento se encontró con otra sustancia creada por sí misma. Sí, había esta sustancia y esta otra sustancia que aparecieron por ninguna razón en la eternidad, que siempre existieron, se crearon solas y luego eran contrarias una de la otra y luego se juntaron un día. Y hubo una explosión. Eso es lo que dicen. Que le era contraria porque al juntarse hubo una explosión enorme esa explosión produjo no solamente lo material, pero sin ninguna explicación. Se los prometo que eso dice la ciencia. Sin ninguna explicación de esto, de igual forma que lo primero, se crearon las sustancias sin explicación y luego tronaron sin explicación, pero sin explicación también apareció materia. Okay. De esas sustancias, una explosión, apareció materia, una materia obviamente que tiene que ser como una piedra, una materia obsoleta, y así lo menciona pues la ciencia, así lo dicen los científicos. Se los prometo que dicen ellos que de esta materia obsoleta, de dos sustancias que eran eternas y que se crearon por sí solas, apareció algo que es completamente, y lo dicen ellos, inexplicablemente. De ahí surgió la vida. Así lo dice la ciencia. Inexplicablemente, de estas dos sustancias creadas por sí mismas, eternas, que chocaron, explotaron, hicieron una materia, de la materia obsoleta, no quiero decir que muerta, porque no tenía vida antes, una materia que apareció ahí como una roca, una piedra. Dicen ellos, de ahí surgió la vida inexplicablemente. Okay. Dice, y todo lo que hoy existe, cosas tan simples como los átomos, la ley de la gravedad, la alineación de las galaxias, las estrellas se tomaron su lugar automáticamente para no chocarnos con otras. Y cuando científicamente hablando surgió de entre los animales que ya existían por esa piedra, el ser humano
de entre todos los animales sale el ser humano. Este tuvo una gran energía especial de parte de aquella explosión y adquiere entonces los sentimientos, los cuales los animales no pueden controlar porque no tienen lo que se necesita para ejercer razón. Hoy nacemos, nos reproducimos y nos morimos sin propósito natural. De acuerdo a la ciencia, nosotros somos venimos de una sustancia que un día se va a desaparecer, nosotros, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a hacer nada, y no tuvimos ningún propósito natural para nada. En realidad a los hombres, al ser humano, no le interesa de dónde viene ni a dónde va. No se quieren preocupar por eso. Ellos dicen de todo inexplicablemente. Pero eso es lo que pasó con nosotros. Eso es lo que la humanidad dice que somos. Uno que viene de no sé dónde y que va a no sé dónde. ¿Qué explicación tan científica? ¿Ah? Así los animales no pueden ejercer razón. Hoy nacemos, morimos, nacemos, nos reproducimos y morimos. Así inexplicablemente. A eso se le llama el famoso Big Bang, que es la explosión grandota. Esto también se debe de creer. Sí. Si usted no se ha dado cuenta, nunca lo ha pensado, pero la ciencia tiene que creer eso por fe. ¿Verdad? Porque inexplicablemente es por fe. Entonces ellos inexplicablemente, entonces por fe tienen que creer que algo se creó por sí mismo, y acá otra vez se creó algo por sí mismo, y luego se juntaron y eran contrarios, pero contenían la materia, y la materia inexplicablemente de la materia, sin ninguna razón whatsoever, para nada, apareció la vida, y la vida se hizo distinción entre animales, entre los árboles y los humanos, sin ninguna razón, tuvieron razón, ¿sí? Y ahora tienen sentimientos y odian y aman sin ninguna razón. Y luego se mueren. Tienes que creer esto por fe. El problema con que dices tú, yo prefiero escoger la fe en la ciencia. Bueno, escojan lo que ustedes quieran, Dios nos hizo libres. Pero en la ciencia no tienes ninguna recompensa. De acuerdo a ellos, te mueres y eres como un gato que se destruye y ya, ¿verdad? Dios nos ofrece la otra explicación que está en la Biblia, que ha estado por muchos años, sí, que se nos explica paso por paso de cómo es que Dios creó y de dónde Dios vino, nos explica su presencia. Él dice, yo no tengo principio, no tengo fin, vivo en mi poder, sí, y nos empieza a decir cómo hizo todo y en cuánto tiempo, con lujo de detalle. Esto no es nuevo, no lo hizo alguien hace poquito, esto tiene toda la eternidad, su presencia y su amor. Pues y acá vamos a comenzar en la entrada triunfal, porque yo quisiera que vayamos pensando en esas cosas mientras que el Señor expone. Sí, todo esto tiene que ver con que el Señor un día decidió salvarnos antes de crearnos, y luego nos creó con todo lo que teníamos y nos preparó hasta el mero momento de la entrega triunfal a Jerusalén para decir, yo soy el que estaba prometido, yo soy el que vine a salvarlos. Y que no había salvación durante todos estos 4,000 años que ya llevan, hasta que Él vino, hace 2,000 años. Y luego vino y ejerció lo que al principio había planeado: salvarnos físicamente, entendiblemente. Pues así, para comenzar, en Isaías 42, del 5 al 8, vamos a leer este pasaje. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre la tierra, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré en pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Él es el creador y Él es el que nos manda a uno para salvarnos. Él es el que siempre ha existido con el plan de salvar a los que se dan cuenta que no podemos ser salvos y que a todos, la mayoría de la humanidad está prefiriendo no saber de dónde viene ni a dónde va. Dios, el que diseñó al ser humano, dice, yo soy el que hice todo, y yo soy el que voy a ir
a zafarte de esta vida porque vas a vivir conmigo para siempre. Yo soy Jehová. No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más merece. Sí, estábamos leyendo Reyes. Y en Reyes dice, este es el tiempo de los reyes. Ese es el tiempo en donde cada uno hace lo que le da su gana porque ellos son reyes. Nosotros dependemos del Rey de Reyes, que da autoridad a las personas y que tiene como diseño nuestro cuerpo. Él diseñó nuestra mente, nuestro corazón. Por eso pensamos y amamos y odiamos, porque Dios nos dio tanto poder para poder decidir seguirlo a Él. Sí, Dios, hermanos de mi corazón, en mi vida, nos pudo haber hecho en su presencia para siempre, punto y aparte. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero si te fijas, Dios soberanamente nos eligió, nos hizo Él eligió darnos a nosotros la decisión de estar con Él o no estar con Él. Es algo que Él decide hacer. Él decide hacer que tú tengas opinión para querer estar con Él. Nomás ese pensamiento, hermanos, me llena a mí de algo que yo no había entendido antes, sí, el cual ahora mi responsabilidad como cristiano para ir al cielo, sí, no es que el cielo depende de mí, pero Dios me da a mí la autoridad de decir yo te quiero seguir o yo no te quiero seguir. Entonces, cuando una persona dice, aparenta seguir a Dios y luego no lo sigue, si Dios sí sabe y lo único que estabas haciendo aquí era pensar, ¿lo sigo o no lo sigo? Él quiere saber que tú lo sigues porque te ama, pues. Entonces, las personas que dicen, yo te sigo, pero no hago lo que el que te sigue hace, si Dios no entiende lo que tú dices, Él entiende lo que tú haces porque Él ve tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que como Samuel se metan en medio de los lobos y digan, Dios está aquí, lobos, sáquense por allá. Sí, y si un lobo te come, está bien porque Dios lo planeó. Tienes que saber que Dios tiene el control de todo. Sí, eso sería la fe. Eso sería la fe de las personas que vemos en la Biblia, que abrieron el mar rojo, que estuvieron en medio de leones y que como le dijo Eliseo a su criado, cuando vio la multitud que venían, Dios, dile que vea. Y luego abrió y había más gente con él que el ejército que venía así. Necesitamos, hermanos, no quiero exagerar en esto porque no quisiera que se enfoque nada más en tener fe. Pero si tenemos la fe que Dios quiere que tengamos, no tenemos que exagerar la fe, sino que tenemos que vivir en su presencia, pues, en dependencia completa de Él, porque nosotros somos los que Él eligió para que estemos con Él para la eternidad. Los que Él eligió son los que decidan seguirlo a Él. ¿Se entiende eso? Dios eligió solo a los que entiendan quién es Cristo y le entreguen su vida a Él. Todo aquel que crea, ese es el que Dios quiere con Él. Dios no quiere con Él al que no quiera a Jesús, al que no entienda la única forma de salvación que existe. La gente dice, oh, yo voy a Dios directamente. Dios dice, pero ¿por cuál razón? Si aquí está la puerta. Este es Jesús. Sí, el que se quiere meter por las ventanas no va a entrar. Estamos hablando de Dios. Él sabe todo. Hermanos, ya ha sido dicho, si hay alguien que crea Génesis 1:1, toda la Biblia es verdad y precisa. Si alguien cree que Dios creó, el ser existente en sí mismo, dijo Dios creó. Si tú crees que Dios tiene la autoridad de crear, entonces todo lo que la Biblia dice simplemente es pan comido. Es como quesito que se va rebanando. Porque tú crees en un ser que existe eternamente y que tiene la autoridad para crear todo lo que conoces. Creer Génesis 1:1. La Biblia dice que Dios, quien no tiene principio ni fin, creó todo. Y nos explica que lo hizo en 6 días literales. En Génesis 1, del 1 al 5, casi explica todo. Y dice, en el principio, sí, sin explicarnos de dónde vino, pero después nos dice, yo no tengo principio ni tengo fin. ¿Ya? Soy el alfa y la omega. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. ¿Creen eso? Creemos eso. Creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, usted sabrá, no levante su mano. Yo sí. Sí, porque eso es la base de la fe de un cristiano. La fe. Creer que Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa porque Él es Dios. Él es Dios, soberano.
que en su soberanía nos dio a nosotros esta gloria de decisión, ¿sí? Dios no quiere que estés con Él si no quieres. Ahora, cuando tú estás con Él, Él sabe que lo amas y que quieres estar con Él, lo cual Él quiere, pues. Pero Él quiere que tú decidas, verdaderamente entiende que tú quieres estar con Él. Dios creó el cielo, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, así es como Dios creó todo y así estaba. Y dijo Dios, le empezó a dar orden. Y dijo Dios, sea la luz. Y cuando al decir dijo Dios, quiere decir que el verbo de Dios fue abierto, fue expuesto. Sí, y el verbo empezó a crear. Dijo Dios. Sí, todo lo que dice la Biblia, por Él todo fue hecho, por el verbo, que es Jesús, dice en el Evangelio de Juan. Entonces, Dios habló, dijo Dios y el verbo fue expuesto, haga luz, y entonces se produjo la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Esto es, cuando hubo luz, sí, usted póngale como quiera, pero allí mismo salió el sol y el mundo empezó a rodar, y hubo noche y hubo día y hubo un día de 24 horas como lo conocemos hoy. No permitan que la gente que no cree en Dios les diga lo que Dios hizo. Porque mucha gente dice, oh no, pero es que para Dios un día son como 1000 años. No, aquí está hablando de que un día literal, cuando Él hizo la luz y luego se hizo la tarde y luego fue el primer día. Ahora entendemos bíblicamente que Dios creó todo lo que existe en ese día, en cuanto a los tiempos se refieren. En cuanto a que los planetas no van a chocar con sí, que no van a acercarse más al sol, sino que allí mismo todo se estableció en un día cuando Él habló. Es bueno saber eso cuando tú eres cristiano, porque eso dice Dios. Tenemos que ponernos en ese lugar, porque para eso está aquí, pues, para meditar en ello. No nos convirtamos en un Saúl que diga, oh no, eso es religión. Yo ahora tengo mi lugar y tengo mi casa, tengo mi celular aquí en la bolsa. Y todo lo que tienes Dios te lo dio y ahora no quieres oír lo que Dios dice. Wow. Dice, pero hermanos, y así cada día, sí, cada uno de los 6 días hasta el sexto, y el séptimo día descansó. Al fin, Dios es el Todopoderoso y puede descansar el séptimo día como lo hizo, y nos enseñó que así lo hizo, dándonos. ¿Para qué tendríamos que saber nosotros que Dios descansó de sus obras el séptimo día? ¿Para qué tendríamos que saber? Cuando lleguemos allá le vamos a preguntar. Pero hasta ahorita así lo hizo Él. 6 días y el séptimo descansó. Alguien dice, ¿se cansaría Dios? Yo creo que no. Yo creo que es el orden que Dios quiere que nosotros entendamos, punto y aparte, y que es importante, es súper importante. Dios lo dijo para nosotros, que no nos importaría descansar o que queremos descansar todos los días, ¿verdad? Pero si Él dice que hizo todo lo que nosotros conocemos y que la ciencia conoce, porque la ciencia no hizo nada, nada más descubrió lo que ya Dios había hecho, y el séptimo descansó, quiere decir que ese descanso todavía lo quiere para nosotros. Es importante para nosotros el descanso de acuerdo a todo lo que el Señor diga y mande. Pero hermanos, todo esto con un propósito. Dios hizo todo con un propósito, no sin propósito, como los hombres, como los humanos quieren decir, que no hay nada, que no venimos de ningún lado y vamos a ningún lado. ¿Te imaginas qué terrible hoyo es ese cuando tú sí tienes una respuesta a todo esto? Pues es decir, pensar, creer en la ciencia de veras es más, ahí te va la palabra que mi mamá me decía, es más zongo que creer en Dios. Creer en la ciencia, sí, yo sé que ustedes no, pero el que cree en la ciencia es un zongo. Ahí nomás, échale el lápiz. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, Dios dice eso, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los que reciban a Jesús hemos sido llamados a Dios para gloria de Él, para gloria suya. Los formé y los hice. Estaba allí en la eternidad el ser que existe en su propio poder.
y que existe en más de uno eternamente, y es y será uno en plural eternamente. Ese es nuestro Dios. En tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es nuestro Dios, no son tres, es uno, que siempre ha existido en plural. Eso dice la Biblia, Elohim, que le plació darle a su creación el poder para querer estar eternamente con Él. Qué ternura, te prometo. Yo lo pienso y digo, ay, gracias, Señor. Dios, que es para mí es muy bueno estar en el cielo. Para mí es glorioso. El Señor nos dice que estar en su presencia es plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Eso es lo que quiero. Pero el Señor quiere oír que yo quiera. Él quiere saber que yo quiera. Muestra que yo también quiero lo que Él quiere. Muestra que yo tengo voz en frente de Dios. ¿Entiende eso? Muestra que Él, siendo el Todopoderoso, permite que tú digas yo quiero. ¿O no? Es bueno saber eso, porque realmente no puedes tú decir yo como que creo y no, y yo como que creo, pero no vale. Dios dice, o estás conmigo o desparramas. Como quieramos ver eso. Dios es tan dulce que permite que tú tengas tal autoridad de decir, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero lo que tú quieres. Y luego Él lo traduce a este me ama. Este me ama, merece estar conmigo. Sí, y cuando dices yo quiero estar con Él, quiere decir que escogiste al que Él envió para que fueras de Él, ¿sí o no? Él nos dio una forma de salvación, una forma de estar con Él, y se llama Jesús. Una vez que dices yo también quiero, entonces te metes dentro de Jesús, porque Dios no tiene nietos, y ahora todos somos en Jesús, los suyos. Los llamados de mi nombre, estos son los de Él, son los de Dios. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. Hermanitos preciosos de mi corazón. Sí, déjenle digo otra cosita acerca de esto. Ustedes han de decir, sí, ese pastorcillo medio me cae gordo porque ni se peina bien. Y ha de oler bien gacho cuando corre y eso. Pero déjale digo una cosa, cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo luego dije, Señor, ayúdame primeramente para que yo pueda exponer la palabra de Dios, y segundamente para que yo pueda exponerles que verdaderamente me interesa la salvación de cada uno de nosotros de acuerdo a tu palabra. Yo quiero exponer tu palabra de una forma que se entienda para quien sea que la quiera entender. Y siempre he pensado que la gente que entra por la puerta de la iglesia donde estábamos allá, pero a la misma puerta, sí, que si la gente viene buscando de Dios, tiene que encontrarse con Dios. Si no, entonces se va. Si la gente que viene y luego en el estudio no encuentra a Dios, si no encuentra lo que estamos buscando todos, entonces se va. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si alguien viene buscando otra cosa y luego no lo encuentra, ¿no es eso también suave? Digamos que se anda buscando gente perfecta y luego no la encuentra, ni modo de ir a traerlo porque, ¿verdad? O sea, ya ni modo, pues. No somos perfectos. Ahora, si alguno de ustedes cree que es perfecto, pues a veces nos lo pega, ¿no? No se vaya. ¿Verdad? Pero es bueno, hermanos. Desde aquí les digo, sí, cierto. O sea, yo no puedo. Un día dije, a mí me gustaría darle a cada uno unos $20 cada vez que vengan para que estén acá tranquilos. ¿Verdad? Pero tampoco puedo porque soy pobre. ¿Verdad? Es más, a lo mejor ni sería bueno. Pero si ya estamos aquí, si ya están viniendo y esta es su casa y se siente cómodo, entonces voltee a ver a sus hermanos y a sus hermanas y siéntase a gusto. Así me gusta, sonrientes, felices, acomodarnos el cuello, a gusto, porque nosotros somos la familia de Cristo. Nomás tenemos una vida en este mundo, y si nosotros no la vivimos para la gloria de Dios, le voy a decir que la vida de todos modos se acaba. Es como una paleta de hielo, ¿verdad? Si agarra la paleta de hielo y luego le hace el fuchi, esta paleta está re fea, la paleta se va a derretir. Pero si la disfruta, ay, qué rica paleta, ¿verdad? Entonces de todos modos va a acabar. Sí, mejor disfrutarla, mejor amarnos como Dios dice. Mejor estar en el plan que Dios tiene, porque esta vida se va a acabar, la disfrutes o no.
Dios nos promete la vida eterna, en donde esa paleta nunca se acaba. Es bueno disfrutar ahorita esperando la vida eterna, esperando el momento en donde lo veamos a Él tal como Él es y seamos semejantes a Él. Dice la Biblia, me quedé en hermanos preciosos de mi corazón, porque realmente son. Alguien me dijo, esa frasecita, ¿de dónde la sacó? No la saqué de ningún lado. Realmente la pienso. Sí, yo los quiero. Me caen bien. Ojalá y que estemos así en el cielo todavía en la presencia de Dios y nos sigamos queriendo. Ahí va, voy bien rapidísimo esto. Ponga bien sus orejas así porque ahora sí me voy bien rápido. Hermanos preciosos de mi corazón, Dios ha tomado la decisión de permitirnos escoger lo que mejor nos parezca. Y nos dio la autoridad de entenderlo. ¿Sí? Para poder tomar una decisión, tienes que entender las dos partes y luego puedes hacerlo. Y eso es lo que Dios quiso hacer. Dios nos dio los dos caminos. El camino al cielo y el camino al infierno. Y lo que el cielo tiene y lo que el infierno tiene. Y la autoridad para decidir para dónde caminar. La autoridad para decir, yo quiero estar contigo o yo no quiero estar contigo. Dios nos dio esa libertad. Uno, no creer, y estos son los dos caminos. Uno, no creer lo que Dios dice o ignorar todo. Sí, lo oyes, pero lo ignoras. Pensando que todo esto es solo un mito más y que muy probable el mundo y lo que la ciencia dice es lo correcto. Si esa es una opción. Yo oigo a Dios, sé lo que Dios dice, pero yo creo que lo que la ciencia dice tiene más sentido en cuanto a mi intelecto. Y luego ya te quedas en esa posición. Esa es una que no se esconde, y obviamente eso, de acuerdo a los que sí creemos, eso te va a conseguir el infierno eterno, la oscuridad de afuera, la muerte eterna que nunca se acaba y que es castigo eternamente. Esto es muerte eternamente. Dos, creer todo lo que Dios creer todo lo que dejó Dios escrito en la Biblia y con temor y alegría buscar obedecer, pues conocemos ahora de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos al cielo con vida eterna. Esa es la promesa. No hay término medio, o de Cristo o no. Ese sería lo que tenemos que elegir y saber con toda conciencia. Si alguien dice, yo lo voy a hacer, pero es mi secreto, está bien que no lo grites, pero tu vida lo tiene. O sea, es como que no te puedes escapar. Una vez que tú eres de Él, entonces tu vida anuncia sin que digas nada que eres de Él, pues, cuando ya eres de Él en verdad. Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es más difícil entender esto para uno que nunca lo ha oído, pero para los que lo hemos oído muchas veces y no nos es motivo de cambiar nuestro estilo de vida, corazón y pensamiento, yo pienso que ahí hay un problema con el que ya lo oyó. Lo que quiero decir es esto: hay gente que se le dice, ¿verdad? Digamos que nunca lo había oído, nunca lo había pensado, es más, ¿verdad? Si crees en Jesús es suficiente para ir al cielo. Si no crees en Jesús, o dices, sí, porque ese es el problema, si ya has oído que es Jesús la puerta al cielo, y alguien dice, no, yo sí creo esto, ¿verdad? Pero tu vida no cambia. Sí, el problema es es mucho más fácil para alguien que nunca lo había pensado y ahora lo piensa seriamente y entiende que Jesús es la puerta al cielo, y ahora dice, no, pues ya sé. Si creo en Jesús voy al cielo, si no creo en Jesús voy al infierno. Es más fácil para que nunca lo había oído que para el otro que ya tiene mucho tiempo oyéndolo, pero no cambia, creo que no cambia. Hay mucha gente que ya está muy bien acostumbrados a oír el evangelio, a oír la palabra de Dios, a oír el mensaje divino. Si el evangelio expuesto, si en Jesús puede entrar al cielo, o si Jesús no, es más difícil para el que ya lo tiene allí, pero que no cambia, pues, porque el no cambiar, el no
el no recibir la palabra de Dios como una cosa que te transforme, sí, te empieza a poner, te empiezas a hacer como cayudo, sí, como que ya nada te entra, como que ya tú eres pobre, ese asunto tú ya lo conoces, ya nada te va a cambiar. Entonces empieza a ser una vida más difícil, sí, porque te conviertes tristemente en alguien que Jesús llama tibio. ¿Se entiende eso? Sí, Dios dice mejor que fueran fríos o mejor que fueran calientes, pero una persona que sabe todo, conoce todo, ya leyó la Biblia un día, ya fue a la iglesia, o va a la iglesia de vez en cuando, pero eso es como para decir, ya no me hablen de nada porque yo ya sé todo, sí, y quieres vivir todavía como con su límite. Yo todavía hago todo lo que el mundo hace, ¿verdad? Porque yo soy libre, ¿verdad? Y todavía me puedo portar como un cristiano porque puedo orar por un enfermo, lo que sea. Sí, pero si no cambias, si no eres de Dios, si Dios solamente quiere que seas de Él, no quiere ver tu capacidad de exponerte al mundo. No, Dios solamente quiere ver tu corazón que diga sí. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que diga? Sí, la razón es de que cuando Dios quiere que tú seas así, Él no lleva ningún beneficio, pues. El beneficio para nosotros, no nos engañemos. ¿Se entiende eso? O sea, no pensemos que podemos engañar a medio mundo haciéndole saber que podemos estar en los dos lados, pero eso a quién le importa. Tú y yo solamente tenemos que pensar, o yo soy de Él o no. Personalmente. No tengo que convencerlos a ustedes de que yo soy de Dios. No tengo que convencerles a ustedes de que yo también puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Sí, a mí un día me criticaron, obviamente que lo hacen todos los días, pero alguien dijo, es que ahí en la iglesia donde tú vas, ahí permiten que las mujeres lleven pantalones. ¿Y eso qué tiene que ver? En el tiempo de Jesús todos usaban vestidos. Aún Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de pantalones o no pantalones? Lo que Dios quiere es el corazón. Es a quién buscas, a quién sigues, a quién le interesa lo que a los hombres les interesa. Pobres humanos. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hermanos, es a través de Jesús o nada. Dios y el mismo Dios planeó nuestra salvación y la anunció por toda la Biblia. En Isaías 46:13 dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, esto es, pondré la salvación en Jerusalén, y mi gloria en Israel. En Isaías 59 del 20-21 dice: y vendrá el Redentor a Sión. Si vendrá Jesús, entrará a Jerusalén triunfante, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, como dijimos, el evangelio no cambia. Una vez que el Señor vino, entró a Jerusalén triunfante, entra a tu vida glorioso. Si Jesús llega a tu vida y ahora es tu rey, y te quitas de tu trono y dejas que Él se siente y reine, entonces la palabra del evangelio, el cual es por fe, por la gracia de Dios, está en ti. Y va a estar en tus hijos, y va a estar en los hijos de tus hijos, y en los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Hermanos, nosotros somos tal vez la primera generación de salvos. En tu casa yo no sé quién era tu mamá y tu papá, pero no importa en qué lugar de la cadenita estés, ni siquiera responsabilidad. La dulzura de Dios ya te poseyó, ya te invadió. Sí, ahora no estamos obligados a portarnos bien, es un gozo. Cuando hagamos un pecado, lo cual vamos a caer en pecado todos los días tristemente, pero tiene que haber en tu ser algo que se apachurre cuando hagas un pecado. Algo que se haga chiquito. Ya caí otra vez. Y Dios, no es que Dios lo acepte, no es que Dios lo permita, pero lo acepta. Somos pecadores malvados, por eso vino Él a salvarnos. Por eso somos salvos por gracia. Pero es bueno saberlo. Es bueno entender cuál es el plan y su misericordia. Y esta es la mera profecía de la entrada triunfal a Jerusalén. En Daniel 9, 24-26. 70 semanas. Si es tan importante este día, hermanos. Dije todo esto porque la profecía que se cumple cuando Jesús entra
a Jerusalén es bien significativa en la Biblia y es bien significativa para nosotros. Dice la Biblia en Daniel 9, 24, 26, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado. Sí, 70 semanas es para acabar con todo y terminar con el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y eso sería el completo de las 70 semanas en donde se quita por completamente el pecado y nunca más se sabe nada más de él. Sabe pues, le dice el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, ahí te va, 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas de años, ¿sí? 7 semanas de años son 49 años, ¿sí saben, verdad? 7 por 7, 49, 7 por 7. Entonces son 49 años desde la orden de la construcción a Jerusalén. Es súper importante porque es bien detallada esta descripción, bien detallada. Desde que Artajerjes dijo, vamos a reconstruir los muros de la ciudad. Son 7 semanas, 49 años y 62 semanas, ahorita vamos a explicarlo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice en el 26 de Daniel 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, esto no se va a morir de viejito, lo van a matar, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, lo cual sucedió, y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, dice allá. Esto es increíble, pero sucedió como Dios lo dijo. El rey Artajerjes dio la orden de edificar a Jerusalén, y duró esa obra 49 años. En Nehemías 2:8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Sí, desde ese día empezaron a contar los años, y fueron 49 años hasta que se construyó el templo completo. Dice, de ahí hasta que entró el rey, sí, se ajustó eso. Ahora, desde que se hizo la construcción de la pared del templo, del muro, hasta el día que Jesús llegó, fueron 62 semanas, que son 434 años. Esto es desde que se terminó el templo hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, fueron 434 años. Entonces 434 años más 49 años de las primeras 7 semanas ajustan un total de 483 años, que suman exactamente 69 semanas. Esto lo puede investigar en la historia, lo puede investigar en donde sea. Sí, hay gente que se ha dedicado perfecto, más a eso, y han sacado las cuentas, y es exactamente como dice el Señor. Son 69 semanas de años desde la orden de edificar de edificar el muro de Jerusalén. Sí, lo cual es súper claro en la historia qué día comenzó todo esto, hasta el día que Jesús entró a Jerusalén. Se cumplan las 69 semanas, lo cual anuncia que nos queda una semana, para que se ajusten las 70 semanas en donde el pecado se va a quitar. ¿Cuál semana será eso? Puse acá. Entonces queda una semana de 7 años, y obviamente que estamos esperando y estamos hablando en Apocalipsis de la gran tribulación, la cual durará 7 años. A la mitad de la semana, dice acá, el anticristo se declara Dios y se le desata lo que llamamos la gran tribulación. La entrada triunfal a Jerusalén concluye con las 69 semanas y el cumplimiento del tiempo preciso. Esto es, cuando Jesús vino y entró triunfal a Jerusalén, se cuenta oficialmente, bíblicamente, el fin de las 69 semanas. Sí, en donde en ese tiempo se cumple el tiempo de que matan a Jesús, porque es la última semana de vida de Cristo, y luego muere pues la próxima semana. El tiempo elegido por Dios, la cumbre de los tiempos. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso sería pues el tiempo de Jesús. Él vino en el tiempo elegido por Dios, no en cualquier tiempo, pero en un tiempo elegido. Y luego vino Jesús, nacido de mujer. Y el día en que se cumplen las 60 semanas, que incluye esa semana, se ajustan las 69 semanas de las 70 que el ángel le había anunciado al profeta Daniel. Y pidió un pollino, sí, eso sería la historia de lo que pasa esa semana, lo que pasamos celebrando hoy. Pidió un pollino en Lucas 19, del 19:31, voy a leer ese, y luego del 35 al 40. Dice en el 31 de Lucas 19: si alguien nos preguntare, ¿por qué le desatáis? Eso sería, mandó a sus discípulos y dijeron, van a encontrar este burrito amarrado allí con su mamá burrita. Si lo están desatando, y luego va a venir el dueño y le va a decir, ¿para qué lo desatan? ¿Qué están haciendo? Entonces él dice que Jesús les dijo, díganles que el Señor lo ocupa. Obviamente que esas cosas, si no queremos, no le ponemos atención. Yo lo quise poner acá porque, hombre, o sea, la gente seguramente tuvo un sueño o lo que tú quieras. Sí, cuando llegaron les dijeron que el Señor lo ocupaba, dijeron, está bien. Pero porque todavía esas son cosas que Dios está haciendo, pues así Dios trabaja. Y es bueno que nosotros lo sepamos porque nosotros estamos viviendo en la forma que Dios trabaja. Sí. Tenemos que ver las cosas que Dios hace en nuestras vidas. No podemos más pensar que Dios está allá en una nube, allá lejos y nosotros estamos acá. No, Él está con nosotros. Y Él hace cosas con nosotros y muchas veces nos usa a nosotros. Muchas veces nosotros somos este burrito rebelde que nunca se había sido montado. Sí, y que al momento que el Señor se le sube, así de bruto como somos, lo llevamos encima. No vamos a reparar y a tumbarlo. No le estoy llamando burrito, yo soy el burrito. Pero si alguien les preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Versículo 35 al 40, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Lo cual ya también es un milagro, porque un pollino que nunca había sido montado, un burro salvaje, si no amansado, pues lo podía haber tumbado, y no lo hizo. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hablar. Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Eso sería pues el Mesías que viene del reino de David. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Sí, te están llamando el Mesías. Están diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Jesús dijo, y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Obviamente el Señor está más abierto, está declarando que Él es el Mesías, porque ya nomás le queda pues una semana. Sí, ya empezó su ministerio público de ser el Mesías. No está escondiéndose más. Salmos 118, 25, 26 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, que es Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso dice Salmos 118. La frase Hosana viene del hebreo y se traduce sálvanos ahora. Y conectada con el que viene en el nombre del Señor, el Mesías, dice que el pueblo lo reconoció como el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey que había de venir. La siguiente semana le gritarán, crucifícale, crucifícale. Sí, para el pueblo en ese día es la entrada triunfal. Jesús abre la puerta, el triunfo verdadero. Yo puse acá, desde la cruz, es el triunfo verdadero de Jesús. Jesús celebra el verdadero triunfo, que es el triunfo nuestro, que no es verdaderamente el triunfo de Él. Él siempre es triunfante, Él es el Rey, pero nosotros recibimos el triunfo de Él porque para nosotros es. Gloria a Dios. Yo no sé, a mí se me hace súper emocionante ir a través de la Biblia. Yo sé que ahorita fui desde un lado y para otro, pero ojalá que haya tenido sentido por ustedes. Nosotros confiamos, creemos en el Dios creador del universo, quien es eternamente y que tiene el plan exacto, específico de salvarnos, de darnos a nosotros este lugar inminente, este lugar en su mesa. Si nosotros tenemos el lugar de sentarnos a la mesa de Dios en Cristo Jesús, el Señor nos llama a sus hijos, sus elegidos. Yo creo, hermanos, que si nosotros nos ponemos
en la posición que Dios nos ha dado. Sí, vuelvo otra vez a la imagen, porque no se me quita de la cabeza, la imagen de Samuel. Samuel le dio a Saúl el reino, sí, le dijo, esto es lo que Dios dice, Dios te hizo rey en medio de todos y ahora tú eres el rey. Después a Samuel y a muchos de nosotros se nos olvidó quién nos dio el lugar de salvos. Sí, y ahora queremos, una de dos, decirle a otros, tú no eres rey, yo soy rey. Sí, en vez de compartir lo que Dios ya nos dio regalado. Sí, y yo digo que Samuel, el que nunca tuvo, digamos, ningún privilegio, porque no se le dio ningún privilegio a Samuel después de esto, él todavía era el profeta del Altísimo. Sí, fue con toda pena, humanamente, en medio de toda la gente y expuso, Dios todavía tiene toda la autoridad y así como te lo dio, te lo va a quitar porque no obedeciste, oh rey. Hermanos, tenemos que ser así de crudos en nuestra fe. Tenemos que llegar y orar con nuestros hijos, y aunque nuestros hijos estén bien rebeldes, decirle, mi hijo, que Dios te cuide y te guarde. Por favor, depende de Dios, cree en Él, confía en Él, Él te va a salvar de esta, te va a librar de aquella, te va a ayudar para que no te pique una araña en el campo. Cuando vayas a campamento, hermanos, nosotros somos el profeta de Dios, nosotros somos el que habla a través de que Dios habla. Tenemos que estar, sí, el que nos amemos es simplemente algo que los hijos de Dios tenemos que hacer. El que oremos unos con otros, eso es lo que Dios está, no estamos haciendo nada extra, al contrario, nos estamos quedando chicos del llamado, nos estamos convirtiendo en Saúl, que ahora pensamos que si hacemos algo tenemos que ser reverenciados. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente te seamos útiles, seamos siervos agradables a ti, Señor. Ayúdanos para que te seamos uno que tú puedas usar. Amoroso y tierno Padre, en ti confiamos, a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesús. Hermanitos de mi corazón, y déjenme les digo una cosa, antes ya se me está olvidando. Normalmente, por los que han estado aquí por mucho tiempo, ya saben, a lo mejor se olvidó, pero el viernes que viene, es un día bien especial. O sea, es un día que recordamos. Es un día en donde Jesús, quien estamos hablando acá, murió en la cruz por nosotros. Es el día en donde Él fue crucificado por ti y por mí. Es el día en donde Él pagó nuestra culpa. Entonces, en atención, no por obligación, no quiero como regla, pero el que guste ayunar, guardar este respeto, este tiempo. No nos va a dar Dios más cielo si no ayuna, o si está enfermo no ayune, ¿verdad? A lo mejor si se comía 10 tacos, a lo mejor se puede comer 4 o 8, ¿verdad? Pero yo pienso, yo tengo mucho tiempo ayunando los miércoles. Yo voy a ayunar el miércoles y voy a ayunar el viernes, porque el miércoles lo hago porque siempre lo he hecho. Pero el viernes sería importante que si lo hacemos como iglesia, si mostremos que nos interesa pues lo que Él hizo, mostremos este respeto por lo que Él hizo, y luego el que pueda, ojalá que todos puedan, lo hemos hecho otras veces y ha funcionado, que nos vengamos aquí a la iglesia a romper el ayuno, no tan tarde porque no se vayan a morir de hambre, ¿verdad? Pero a lo mejor temprano, a lo mejor a las 6, ya que salgan del trabajo, si alguien trabaja, ¿verdad? O si se las hace muy tarde, a lo mejor podemos llegar aquí el que guste desde las 5, y aquí comemos. Aquí, como mi esposa está enferma, pues van a tener que traer ustedes, ¿verdad? Si quieren traer algún platillito, no tienen que traer para todos, ¿verdad? Pero si lo que no se coma en el día, buena idea. Puede cocinar de todos modos, unos huevitos, lo que sea, lo que hagan el día, y luego traer una cazuelita en la tarde, y aquí no la echamos. A lo mejor yo traigo agua fresca y agüitas y eso, y rompemos el ayuno con un estudio bien penetrado en la muerte de Jesús, esperando su resurrección. El viernes de las 5 en adelante, no venga tan tarde, digamos que de 5 a 6, ¿verdad? Para que ya a las 6 ya estemos todos aquí, los que vayan a venir. El que guste venir, se puede tener un familiar, lo que sea, pero vamos a celebrar que nosotros sí nos importa lo que Jesús hizo. Vamos a celebrar de que estamos siendo parte, en equipo con Él, en lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que es importante como iglesia.
yo creo que es importante. Haga un tiempo, haga sus planes, no vea la novela de las 6 de la tarde ese día, ¿verdad? Y véngase con su iglesia a celebrar que vamos a estar con Jesús. Como de repente podemos todos traer puros frijoles. La hermanita Marta, ella tiene una listita para que se apunte. Si usted puede decidir, yo voy a tener una cazuelita de frijoles, una cazuelita de papas, y así para que si ya tenemos la comida que más o menos, sí, para saber quién va a venir y quién sí quiere tener parte de esto, entonces va con la hermanita Marta y apunta si quiere tener una sandía o algo, ¿verdad? Para que nos la pasemos a gusto todavía, recordando y siendo parte del plan que Dios tiene para salvarnos. ¿Está bien? Que el Señor les bendiga bien mucho. Vamos a mantenernos en oración toda la semana para que el Señor nos llene de lo que Él quiere llenarnos. Amén. Los quiero mucho. Que el Señor les bendiga. Entonces, ayunamos el viernes. Acuérdense tempranito, si tiene que comerse poquito. El ayuno, hermanos, no es matarte de hambre. Es algo que es una clase de respeto, es un honor a Dios. Entonces, si yo siempre tomo jugos naturales, me compro un juguito de zanahoria que es muy bueno para ti, me lo tomo todo el día, ¿verdad? Y puede estar tomando algún juguito, puede tomar agua, ¿verdad? Yo digo, puede tomar solamente verdura, así como el ayuno de Daniel. Sí, la idea es de que esté consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Y ya venimos aquí y nos ponemos bien guapos con la comida. ¿Está bien? Que el Señor les bendiga mucho, los quiero mucho.